No sé si me escuchan bien, porque yo tengo problemas con el audio, pero parece que así se está bien. Ya, algunos me levantan el dedito. Estoy contenta nuevamente de estar en nuestra cuarta clase. Ya pasamos más de la mitad de nuestro taller. Y antes que se me olvide, quiero que de aquí a la última clase, es decir, en 2 semanas más, podamos traer algunos materiales para que podamos trabajar. La última clase no va a ser una clase tanto de exposición, sino que más de recordatorio de todo el resto del taller, y vamos a trabajar en una especie de maqueta de célula, ¿ya? Y para eso necesito algunas cosas que ustedes me consigan en estas 2 semanas, cosas igual fáciles de conseguir, ¿ya? Voy a mandar igual una listita ahí al grupo donde están los papitos para que ellos puedan ayudarme. Y lo que necesito es plasticina, necesito un vidrio que ustedes van a cualquier vidrería, incluso se los van a regalar esos pedacitos de vidrio que no, que como que cortan las ventanas y no sirven para nada, tienen un montón ahí. Un vidrio puede ser de 20 por 20 más o menos, pero si es más chico o más grande, no tengo ningún problema. Y vamos a necesitar un plumón permanente y una wincha aisladora. Lo que vamos a hacer va a ser un cuadrito donde vamos a moldear todas las partes de las células que hemos aprendido, calcando primero una célula que yo voy a mandar el dibujo para que ustedes la calquen con el plumón permanente en el vidrio, y luego vamos a moldear todas las cositas y luego con la wincha aisladora la vamos a poner por alrededor del vidrio para hacer un cuadro para que ustedes lo cuelguen ahí en su pieza de estudio y cada vez que lo miren se recuerden de cada una de las partes de la célula que hemos estudiado hasta ahora, ¿ya? No importa si todavía no tienen nada de eso, por eso les preferí contar ahora lo que vamos a hacer en 2 semanas, porque tenemos hartos días para conseguirlos, tenemos 15 días casi. Así que yo les voy a mandar una listita de los materiales que les estoy comentando, pero era para que ustedes más o menos se hicieran una idea, ¿ya? Y eso lo vamos a trabajar la última clase, es decir, la clase número 6. Hoy estamos recién en la número 4, así que no hay problema. Sí, yo voy a mandar la lista a todos los que me escriben ahí en el chat, yo voy a mandar la lista, vamos a escribir todas las cositas sin que falte ninguna, ¿ya? Así que eso. Hoy día nuestra clase número 4, creo que la parte más difícil de estudiar la célula ya lo pasamos, que fue la clase pasada y la antes pasada, donde hablamos de los organelos celulares. Esa es la parte más compleja. Así que lo que viene ahora ya no es tan complejo, ¿ya? Pero no menos importante, y voy a compartir la clase del día de hoy para que podamos iniciar clase número 4. Ahí vamos a compartir. Y bien, esta es nuestra clase número 4. Ah, listo. Pero para comenzar, antes de comenzar, quiero mostrar un video. Aquí tengo algunas ayudantes que me van a ayudar, valga la redundancia. Voy a dejar de compartir entonces la diapositiva. Para comenzar vamos a ver un video y aquí necesito la ayuda aquí de mis secuaces. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los seres vivos unicelulares y a los seres vivos pluricelulares. Ya sabemos que todos los seres vivos están formados por células, aunque muchos de ellos en realidad están formados por una sola célula. Son los llamados organismos o seres unicelulares. A pesar de que son organismos muy sencillos, viven de forma independiente, ya que realizan por sí mismos todas las funciones vitales. ¿Recordáis cuáles son esas funciones? ¡Muy bien! La nutrición, la relación y la reproducción. Ejemplos de seres unicelulares son las bacterias y los protozoos. Algunos de estos organismos son capaces de fabricar su propio alimento, pero la mayoría se alimentan de otros seres vivos. Son tan pequeños, que solo pueden verse a través de un microscopio. Por eso, también se les llama microbios o microorganismos.
Algunos son perjudiciales para nosotros, los seres humanos, y para otros seres vivos, porque causan enfermedades. Otros, sin embargo, son muy beneficiosos, como los que convierten la leche en yogur o en queso. ¡Mmm! ¡Qué buenos! A los seres vivos que están formados por más de una célula se les llama organismos pluricelulares, como las plantas o los animales. Todas las células de estos organismos están vivas. Se alimentan de las sustancias que toman a través de la membrana y se reproducen, aumentando de tamaño y dividiéndose en dos. Además, muchas se pueden mover. Las células son muy diversas y se agrupan en tejidos biológicos, dependiendo de su forma y la función que tengan. Dos ejemplos de tejidos biológicos son el tejido epitelial, la piel, y el tejido muscular, los músculos. Estos tejidos, además, se agrupan para formar órganos, que tienen funciones determinadas, como el corazón o los pulmones. Estos órganos, a su vez, forman aparatos o sistemas, como el sistema respiratorio o el sistema nervioso, y estos sistemas se agrupan hasta formar un ser vivo, como esta hormiga, este toro o todos estos niños. Bueno, amigos, ya hemos conocido a los seres vivos unicelulares y pluricelulares. La verdad es que a mí me encanta aprender cosas nuevas. Me parece súper útil. Adiós, amigos. Muchas gracias ahí a la ayuda que nos compartió el video. Y chiquillos, este era un video introductorio para comenzar hoy día a ver algunos tipos de organismos y también vamos a clasificar las células, porque como bien decía el video que recién veíamos, no todos los organismos son iguales, algunos muy pequeñitos, otros mucho más grandes, algunos tienen una cantidad de células, otros tienen solo una célula, otros tienen millones como nosotros, que se acuerdan que en la primera clase dijimos que aproximadamente teníamos 36 billones de células. Por lo tanto, somos organismos sumamente diversos. Estefanía, ¿tiene la mente levantada? Es que antes se me habían olvidado los materiales que tú habías mandado para la anualidad. Sí, voy a mandar los escritos, Estefanía, así que no te preocupes. Yo, aunque no lo escribieran, yo los voy a mandar. Era solo como un recordatorio visual ahí auditivo para que lo tuvieran ustedes en su memoria. Pero yo los voy a mandar después, ¿ya? Así que no hay problema. Comenzamos entonces con nuestra clase del día de hoy y antes de meterme a esto que lo puse primero, vamos a ver los tipos de organismos que existen, ¿ya? Como bien les decía, hay organismos que están compuestos de muchas células, como nosotros, 36 billones, pero hay organismos que están compuestos por muy pocas células, que es el número mínimo, que es una célula. Por lo tanto, eso no garantiza que algo que tiene muchas células, si hay algo vivo o algo que tiene muy pocas, no lo sea, sino que los dos son seres vivos, ¿ya? Los que están compuestos por solo una célula, Noemi, se llaman organismos unicelulares. Unicelulares. Uni de uno, celulares de células, ¿cierto? Es una palabra bien obvia. Y aquellos organismos o seres vivos que están compuestos de muchas células se llaman pluricelulares, o en algunos libros los van a encontrar como multicelulares, ¿cierto? Y que nos dicen que estamos compuestos de muchas células. Como es obvio, los organismos unicelulares, solo porque están compuestos de una célula, son organismos sumamente pequeños, ¿ya? Tan pequeños que no son visibles a nuestros ojos. Y normalmente los pluricelulares son organismos grandes, ¿ya? Que son visibles al ojo humano. Es una de las características como muy básicas entre un organismo unicelular y un organismo pluricelular, ¿ya? Ahora, fíjense, los organismos unicelulares
como son tan pequeños, los solemos llamar como microorganismos o microbios, ¿ya? Como decía el video. ¿Por qué se le llaman así? Porque necesariamente necesitamos de un microscopio para poder verlo. Micro significa pequeñito, ¿ya? Y organismo es un ser vivo, por lo tanto son seres vivos muy pequeños y necesitamos de un instrumento para verlos, que según tengo entendido por ahí, a lo mejor ustedes van a hacer algún taller, algunos de ustedes, donde van a poder ver organismos pequeños, ¿ya? Y los organismos más pequeños, los unicelulares, normalmente son organismos como bacterias, virus o protozoos, que también son una especie de organismo unicelular, ¿ya? No visible al ojo humano. Y ahí puse algunos ejemplos. Los virus normalmente son dañinos para los seres vivos, para el cuerpo humano, por ejemplo. Las bacterias no así, las bacterias son muy beneficiosas para el cuerpo humano. De hecho, ustedes sabían que más o menos en nuestro cuerpo albergamos una cantidad como de 24 billones de bacterias, ¿ya? Y sin ellas no podríamos vivir, son organismos sumamente importantes para nosotros. En la pura boca albergamos más de no sé cuántos millones, no recuerdo el número, no sé que no los voy a engrupir, pero en nuestro intestino, por ejemplo, en nuestro organismo, muchas bacterias que nos ayudan al metabolismo, ¿ya? Todos esos organismos, cada uno de ellos es un organismo vivo. Es decir, no necesita de nadie más para vivir, es un organismo autónomo e independiente, por lo tanto es unicelular, ¿ya? Como puse allí, cuando un organismo es constituido un organismo vivo, ya sea uni o pluricelular, es cuando realiza tres funciones vitales. Espera un poquito, Lucas, Daniel y Simón Israel. Necesita un organismo para constituirse vivo, decir que es vivo, necesita realizar tres funciones vitales. ¿Cuáles son estas tres funciones vitales? Necesita la nutrición, es decir, hay alimento allí que sea se alimenta solo o se alimenta del exterior, pero hay nutrición, hay relación, es decir, se relaciona con el medio que lo rodea, ya sea con otra bacteria o con otra célula, hay una relación y también existe la reproducción. Algo que no se reproduce no constituye un ser vivo. Necesariamente la reproducción debe ser una característica para que algo yo diga que es un ser vivo o no lo sea. ¿Ya? Entonces, recapitulamos. Para que algo sea un ser vivo o un organismo vivo, ya sea uni o pluricelular, necesita realizar tres funciones. Y esas funciones son la nutrición, la relación y la reproducción, ¿ya? Si algo de esas tres funciones no realiza un organismo, no es constituido un ser vivo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, los virus está ahí como en el limbo entre que eso no es un ser vivo, porque un virus no tiene la maquinaria, por ejemplo, para reproducirse de manera autónoma, ¿ya? O para nutrirse de manera autónoma, sino que necesita de otras cosas que le rodeen, ¿ya? Por lo tanto, está en el limbo ahí entre si eso no es un ser vivo. No así las bacterias. Ellas se reproducen solas, se alimentan solas, se relacionan con el medio, no hay ningún problema, se reproducen rápidamente, por lo tanto son ser vivos aunque sean pequeños, ¿ya? Ruth y Belinda, ¿tienen una duda? Sí, ¿cómo es que el microorganismo, yo sí entiendo lo que es el microorganismo, y entonces, ¿qué es el microscopio? Claro, o qué significa micro también chiquitito, y copio viene de visión, ¿ya? Por lo tanto, la palabra microscopio es un instrumento para poder ver lo pequeñito, eso es el microscopio, que es el instrumento que aparece ahí en la diapositiva, ¿cierto? Donde miramos, ¿cierto? Y eso tiene un lente que nos aumenta y nos ayuda a ver los microorganismos. La palabra micro siempre hace referencia a algo pequeño y lo macro siempre hace referencia a algo grande, ¿ya? Entonces, el microscopio para ver organismos pequeños. ¿Qué tipo de organismos? Microorganismos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que cuando vimos las unidades de medida hablamos de micrómetro? Precisamente micro, pequeñito, me ayuda a medir lo pequeñito, ¿ya? Después, de hecho, vamos a hablar de cuánto mide más o menos una célula o cuál es la diferencia entre organismos uni y pluricelulares en relación a sus medidas. Pero eso en relación a los organismos unicelulares. Ahora, ¿qué diremos de los pluricelulares? Los pluricelulares son organismos mucho más complejos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y cuál es la gran diferencia entre un organismo uni y pluricelular?
que los organismos pluricelulares, Saraicita, baja las manitos porfis, los organismos pluricelulares, las células necesitan estar juntas y agrupadas para poder funcionar. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, si yo tengo una célula de la piel, guachita, así solita, por ahí viviendo, no me va a formar un tejido de piel, no va a tener ninguna característica de lo que tiene mi piel, ¿ya? Obligatoriamente tiene que estar unida a muchas otras células para que funcionen y puedan cumplir su objetivo, ¿ya? Entonces, por eso los organismos pluricelulares son mucho más complejos y mucho más completos y pueden realizar muchas más funciones, porque igual como los seres humanos funcionan mejor en grupo que solos, las células de igual manera funcionan mejor en grupo que solos. Y la Biblia también lo dice. La Biblia en Eclesiastés dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Así que esta es una norma que también funciona en las células. Funcionan mucho mejor cuando están en grupo, unidas, en comunión y en armonía, y van a formar y hacer funciones mucho más elaboradas, mucho más complejas. En cambio, las que están solitas, los organismos unicelulares, funcionan, viven, pero son organismos de un nivel mucho menor. Tienen menos funciones, o no menos importante, pero menos funciones, pueden realizar menos cosas, aunque siguen siendo autónomas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre las células del organismo unicelular y las células del organismo pluricelular. La de los pluri, obligatoriamente tienen que estar juntas y agruparse para que funcione. En cambio, la del unicelular, aunque esté solita la célula, va a funcionar igual, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo formo o junto muchas células? Si yo junto una célula, junto con otra célula, con otra célula, con otra célula, lo que voy a formar es un tejido. Si yo junto, chiquitita, no quiero que se distraigan contigo, así que corre tu cabeza. Si yo junto muchos tejidos, lo que voy a formar va a ser un órgano. Si yo junto muchos órganos, lo que voy a formar va a ser un sistema o un aparato. Y si yo junto muchos aparatos, lo que voy a formar va a ser un ser vivo. A todos estos niveles se le conocen con el nombre de niveles de organización biológica. En ciencia las cosas se van organizando de tal manera que cuando existe una organización mayor, existe una mayor complejidad del ser vivo. Los organismos unicelulares solamente se quedan en la célula, pero los organismos pluricelulares nos organizamos biológicamente de tal manera que vamos siendo cada vez más complejos, ¿ya? Y cada uno de los niveles es un poco más complejo y se conocen con el nombre de niveles de organización biológica. El nivel básico, el primer nivel de organización siempre va a ser la célula, que es la estructura básica. Pero esa célula se relaciona con otras células. Y el segundo nivel siempre va a ser tejidos. Existen muchos tejidos musculares, nerviosos, epiteliales, tejidos sanguíneos, un montón de tejidos tenemos en el organismo. Y esos tejidos cuando se juntan forman órganos, corazón, pulmón, cerebro, piel, hígado, intestino, todos los órganos. Cuando estos órganos se juntan, forman un sistema o un aparato circulatorio, respiratorio, nervioso, locomotor, que es el esqueleto, digestivo, etc. Y cuando yo junto muchos sistemas, el digestivo con el circulatorio, con el nervioso, lo que voy a formar es un organismo, ¿ya? Y después si yo junto muchos organismos, voy a formar una población. Si yo junto una población, voy a formar una comunidad. Si yo junto una comunidad, voy a formar un ecosistema. Y yo si junto muchos ecosistemas, voy a formar un planeta. Si junto muchos planetas, voy a formar un sistema solar y así podría seguir aumentando los niveles. Pero a nivel de la biología celular, nuestros niveles duran solo hasta el 15. O sea, digo hasta el 5. Célula, tejido, órgano, sistema o aparato e individuo. Eso estudia la biología celular. La química, por ejemplo, se mete a los niveles más abajo de la célula, lo que hay dentro de la célula, átomos, partículas subatómicas, moléculas, algo más pequeño, ¿ya? Pero a lo menos donde estamos estudiando nosotros, que es biología celular, abarca 5 niveles de organización biológica. Y de esa manera,
los organismos pluricelulares se van volviendo más complejos, ¿ya? Y esto vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a dar algunos ejemplos de organismos. Miren, aquí tengo, fíjense, aquí están, avanza mucho más los niveles de organización biológica. Una célula se junta con otra, forma tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas individuos, los individuos una población, población comunidad, comunidad ecosistema, y ecosistema la biosfera, que es toda la parte viva del universo, ¿ya? Entonces, es súper interesante esto, porque en nuestra vida también podemos dar muchos ejemplos. Siempre las cosas cuando se agrupan van a formar algo más complejo. Pensemos en nuestra casa, ¿ya? Si yo junto muchas piezas, voy a formar una casa, ¿cierto? Si junto muchas casas, voy a formar una población. Si junto una población, muchas poblaciones, voy a formar una ciudad. Si junto muchas ciudades, aquí en Chile voy a formar una región. Si junto muchas regiones, voy a formar un país. Fíjense, siempre las organizaciones van adquiriendo una complejidad mayor, ¿ya? Un funcionamiento más macro, más grande, ¿ya? Y eso en la ciencia también así sucede, ¿ya? Y eso nos ayuda a estudiar precisamente la complejidad de los organismos pluricelulares. Después, en la tarea que les di, que no sé si la alcanzaron a imprimir, puse algunos ejemplos donde ustedes tienen que organizar o ordenar algunas estructuras en relación al orden de organización biológica, ¿ya? Y podemos dar muchos ejemplos de esto, ¿ya? Donde podemos ver los distintos niveles de organización. Rafael, ¿tienes una duda? No, es que voy a contar de que no pude hacer la tarea, además que tuvimos visitas y además tuve una salida a terreno. Ya, no te preocupes, no hay problema. Cuando puedas imprimirla o hacerla, no hay ningún problema si ahora no la pudieron imprimir. Yo también me atrasé y por eso la mandé tarde. Así que también fue culpa mía. Así que no te preocupes, Rafael. Cuando la tenga, la hace, ningún problema. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos algún ejemplo de cómo se forman los tejidos. Pues, pónganle la piel. Lo primero que tengo ahí es una célula epitelial, lo que tiene una bolita roja que es el núcleo y parece como diente celeste. Eso es una célula de la piel. Pero las células de la piel nunca están guachitas, solitas, sino que se juntan con otra y con otra y con otra, con otra, con otra y forman un tejido, que es la piel. Fíjense las células musculares, que son tan diferentes, son larguitas así, y rojitas y súper alargadas, porque tienen la función de estirarse y contraerse, y logran formar un músculo cuando se juntan muchas células musculares y forman un tejido muscular, ¿ya? Y ahora, si esos tejidos se juntan con otro tejido y otro tejido y otro tejido, forman los órganos. Fíjense, el corazón, que están formados por un montón de tejidos, nervioso, muscular, ¿ya? Que forman precisamente el corazón o los pulmones, ¿ya? Ahora, si todos esos órganos se juntan, forman un sistema, un aparato. Ahí está el locomotor. Fíjense, se juntó el sistema óseo con el muscular y formaron nuestro aparato locomotor. Lo mismo con el respiratorio, ¿ya? Y así se van formando los individuos. Aquí puse algunos datos curiosos para que ustedes lo lean cuando tengan un tiempito en relación al organismo unipluricelular. Pero eso, chiquillos, en relación a los tipos de organismos que existen, en relación a la cantidad de células que tienen dentro de ellos. Ahora, si pudiéramos clasificar las células, chiquillos, diríamos que en el universo conocido solo existen dos grandes grupos de células. Es que todas las células son diferentes, pero si las pudiéramos clasificar, es decir, separar, podríamos encontrar dos tipos de células. Así como si pudiéramos clasificar a todos los seres humanos, podríamos encontrar dos tipos de seres humanos, no sé, hombres y mujeres. Si pudiéramos clasificar, no sé qué otra clasificación hay en solamente dos. Por ejemplo, la Biblia dice que ahí están los que sirven a Dios y los que no le sirven, ¿ya? Dos grupos. Una clasificación muy sesgada, muy rotunda, ¿ya? Y las células también tenemos dos grupos, solo dos grandes grupos, y este gran clasificación de células son las células eucariontes y las células procariontes, ¿ya? Y nosotros hoy día vamos a ver
la diferencia entre dos grandes grupos de células. Células eucariontes, repito, y las células procariontes, ¿ya? Me metí al chat sin querer. Y las células procariontes. Eucariontes o eucariota y procariontes o procariota. Es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre una célula y la otra? Ustedes se van a acordar al tiro cuando yo les explique esto y después a su cabeza los va a recordar al tiro. La palabra eucarionte es una palabra que viene del griego, que está dividida en dos palabras, eu y carionte. La palabra eu significa verdadero, ¿ya? Eu significa verdadero. Y la palabra carionte viene como del griego que significa nuez o núcleo, ¿ya? Núcleo. Entonces, ¿qué significa la palabra eucarionte? Significa núcleo verdadero, ¿ya? Núcleo verdadero. Entonces, ¿cuáles son las células eucariontes? Son aquellas que tienen núcleo muy definido. Yo la miro y yo identifico inmediatamente su núcleo, porque tiene una estructura cerrada, una membrana nuclear, tiene todo adentro y un núcleo verdadero, un núcleo que existe, ¿ya? Si yo la partiera por la mitad de una célula eucarionte, identifico inmediatamente su núcleo. Esas son las células eucariontes. En cambio, las células procariontes, la palabra procarionte significa como antes del núcleo. En realidad lo que quiere decir en el griego es un núcleo indefinido. Es decir, si yo parto por la mitad una célula procarionte, no voy a saber exactamente dónde está su núcleo porque no tiene una envoltura nuclear, no tiene una estructura redondita dentro que tiene su material genético, sino que todo anda volando por el citoplasma, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre una célula procarionte y una célula eucarionte. Una tiene el núcleo definido, muy definido, ¿ya? Muy. Nada se sale del núcleo porque tiene membrana nuclear y está todo muy bien organizado adentro. Pero la procarionte no, anda todo volando afuera, el material genético, vamos a ver lo que no está muy bien. Hay una zona allí como que parece que se acumula el material, pero no hay nada que lo envuelva, ¿ya? Por lo tanto, los que creen respecto de la evolución, yo no creo lo que voy a decir, ¿ah? Pero creen que las primeras células que existieron fueron procariontes y ahí fueron evolucionando a algo más complejo que fueron las eucariontes, ¿ya? Yo no creo eso. Yo de hecho creo que las primeras células fueron eucariontes, pero estas dos células son útiles hoy día para que pueda convivir en el ecosistema, ¿ya? Porque la mayoría de bacterias, de virus y de protozoos, que fue lo que conversamos, organismos unicelulares, son precisamente células procariontes, ¿ya? Y vamos a ver ahora de que no es la única diferencia el núcleo, ¿ya? Es solamente para que veamos cuál es la principal diferencia entre una y la otra. Hasta ahora las células que hemos estudiado en las clases anteriores son células eucariontes. Tienen membrana, tienen citoplasma, tienen núcleo definido, adentro del núcleo un nucleolo, ADN, cromosoma o cromatina, tienen ribosoma, mitocondria, vacuola, Golgi, retículo endoplasmático, etcétera, etcétera, y todo lo que conversamos el otro día. Son complejas, ya sumamente complejas. Pero las procariontes no son tan complejas quizás, pero tienen otras estructuras que las hacen funcionar diferentes, ¿ya? Y como vemos, su principal característica, primero que todo, podríamos decir que son como alargaditas, como un porotito, son de una forma diferente ya a las eucariontes. En tamaño son mucho más pequeñas que un eucarionte. Póngale, una célula procarionte mide aproximadamente menos de 10 micrómetros, pero las eucariontes miden más de 10 micrómetros, si pudiéramos poner un parámetro, ¿ya? Es decir, las procariontes, primera característica, son mucho más pequeñas que las eucariontes. Segundo, no tienen el núcleo definido. Fíjense que miren ahí la imagen que tengo en la pantalla y vemos que hay
una cosita verde que ahí tiene una flecha que dice nucleoide, ya que es como el núcleo de la célula procarionte, pero no está definido. Ese es verde oscuro, es el material genético. Obligatoriamente tiene que tener material genético una célula porque tiene que reproducirse. Recuerde que es una de las funciones vitales de una célula, ya sea pluri, o sea, ya sea procarionte o eucarionte, ¿ya? Y su material genético también es ADN, ¿ya? Y está como flotando en el citoplasma, ¿ya? Y a la zona donde hay mayor densidad de ADN se le conoce como esa zona nucleoide. Así se llama la zona donde está el material genético. Esparcido en el citoplasma, pero siempre hay una zona donde hay ADN un poquito más condensado, se llama nucleoide. Y el ADN de las células procariontes no está ordenado como un cromosoma, ¿ya? Como esa espiral que nosotros veíamos en las clases anteriores, sino que tiene un tipo de ADN que se llama ADN circular, ¿ya? Que tiene otra forma, mucho menos definida, ¿ya? ADN circular en el nucleoide. Tenemos otras cosas también que no estaban presentes en las células eucariontes. Por ejemplo, fíjense esas cositas verdes, claritas, que así como huecas, que están ahí, dice plásmido. También es otra cosa que no tienen las eucariontes. ¿Qué es un plásmido? Es un tipo de ADN, pero no cromosómico. ¿A qué me refiero con esto? Es que no es un ADN que tiene información heredable, ¿ya? Pero es una estructura igual que la del ADN. ¿Y para qué le ayuda? Principalmente para poder reproducirse a la célula, ¿ya? El plásmido, encargado más asociado a la reproducción. Otra cosa que no tienen las células eucariontes, chiquis, chicas, espérenme un cachito, quiero que vayan para abajo, porfi, con el papito, ¿ya? ¿Ya? Ya, Mimi. Están aquí todos mis hijos, por eso me desconcentran un poquito. Las células procariontes tienen una cola. Fíjense, esa colita celeste que sale como de la estructura, tienen una colita, se llama flagelo, ¿ya? El flagelo. Y principalmente, ¿para qué le ayuda el flagelo a la célula? Le ayuda a moverse. Obviamente, la colita le da impulso a la célula, le da impulso, ya es como el motorcito de la célula, el flagelo. Y también tiene otras cosas que no tienen la célula eucariante, póngale, tiene como unos pelitos, si ustedes se fijan, unos pelitos verdes que salen para afuera, se llaman cilios, ¿ya? Y los cilios también están asociados a la movilidad, no al impulso, ¿ya? Póngale el que le da impulso, así como ¡puf!, fuerza a la célula para andar, es el flagelo, pero el que dice ¿para dónde vamos? Son los cilios, ¿ya? Es como el manubrio de este auto, ¿ya? El que le da el impulso es el motor al auto, el flagelo, pero el que dice ¿para dónde vamos? ¿Ya? La movilidad es el manubrio, o sea, los cilios, ¿ya? Los cilios. Esa es otra característica que no tienen las células eucariontes. Y la última es una estructura, ve que todas las células tienen una membrana que las delimita por afuera, que es como la parte exterior. Las células procariontes, además de la membrana, tienen otra estructura que las protege y les da como más resistencia, ve que como están solitas necesitan mayor protección, ¿ya? Y esto es una pared celular, ¿ya? Aparte de la membrana, sobre la membrana tienen otra estructura de protección y se llama pared celular, ¿ya? Entonces, todas estas estructuras son estructuras que no están presentes en la célula eucarionte. La próxima clase vamos a ver que hay algunas eucariontes que también tienen pared celular, pero en general no tienen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles estructuras vimos nuevas en una célula procarionte? Nucleoide, que ahí tienen un tipo de ADN diferente, que es ADN circular, plásmidos, flagelo, cilios y finalmente pared celular, ¿ya? Hay otras cosas que sí tienen las dos, por ejemplo, ribosomas. Eso tienen las dos. Citoplasma, también tienen las dos. Membrana plasmática, también lo tienen, ¿ya? Todas estas las comparten, ¿ya? Pero fíjense que son estructuras distintas y aquí no vamos a encontrar mitocondria, no vamos a encontrar lisosoma, no vamos a encontrar vacuola, Golgi, retículo. Vemos que son muy, muy, muy básicas las células procariontes, ¿ya? Y por eso también no pueden hacer funciones mayores. Una bacteria nunca va a poder caminar con dos pies o pensar, por ejemplo, jamás.
Si no son organismos complejos, sino que son sumamente básicos, se reproducen, comen y se relacionan con el medio de una manera de repente que transportan enfermedad. Entonces, en general, son básicas, ¿ya? No menos importante, recuerden que tenemos aproximadamente 24 billones de bacterias en nuestro organismo y todas esas son células procariotas, ¿ya? Fíjense, aquí tengo en los 5 estructuras que revisamos de las células procariontes, que son características de las procariontes, ¿ya? Pared celular, y abajo puse su función para que ustedes cuando puedan volver a revisar la presentación o en la clase lo recuerden. La pared celular, el nucleoide, los plásmidos, el flagelo y los cilios, ¿ya? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Avanzamos nomás. Fíjense en el cuadro que tengo aquí. Hay una mano ahí, Estefanía Pinto. ¿Tiene alguna duda? ¿Puedes poner la imagen anterior? Sí, claro. ¿Quieres revisar algo de la imagen anterior? Sí. Mira, en la tarea que les di, los que alcanzaron a imprimirla, les puse una imagen de una célula procarionte, donde ustedes deben identificar estas 5 estructuras nuevas, ¿ya? Pintarlas, ahí le puse de algunos colores, y rotularlas. ¿Qué significa rotular? Escribir el nombre correspondiente, ¿ya? Que identifiquen más o menos dónde está el nucleoide, dónde está la pared, dónde están los plásmidos, qué es lo que son los cilios, el flagelo, etcétera, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí, Estefanía? Sí. Listo. Mira, en la imagen que tengo acá, tengo un cuadro comparativo, es decir, podemos comparar en un cuadro comparativo 2 estructuras, en este caso una célula procarionte con una eucarionte, ¿ya? Cabe señalar que nosotros y todos los organismos complejos como plantas, mamíferos, animales, estamos compuestos solamente de células eucariontes, ¿ya? Y ¿quiénes son los procariontes? Principalmente bacterias, virus y protozoos, ya más que eso, no, ¿ya? ¿Y qué diferencia encontramos yo puse allí solamente 6 diferencias que son como las principales? Fíjense, en tamaño ya hay una diferencia. Las eucariontes son más grandes que 10 micrómetros. Las procariontes son más pequeñas que 10 micrómetros. En relación a su estructura, las eucariontes tienen un núcleo completamente definido. Allí está el núcleo. En cambio, las procariontes como que está disperso en el citoplasma, hay como una zona, pero nada definido, ¿ya? En relación a los modos de vida, es decir, ¿dónde están presentes las células eucariontes? Solamente, las procariontes solo están en organismos unicelulares, como bacterias, virus y protozoos, organismos unicelulares, una célula. En cambio, las eucariontes están presentes en organismos tanto unicelulares como pluricelulares, como nosotros. Espérenme un segundo. Amor, venía a tomar el aroncito, porfis. En relación a cómo se reproducen, aquí también hay una diferencia importante. Se quedó dormido. Las células procariontes se reproducen con un tipo de reproducción que se llama asexual o fisión binaria. ¿Qué significa esto? Que no necesitan de nadie para reproducirse, ¿ya? Se reproducen solitas, se parten por la mitad y nace otra. Por eso las bacterias se reproducen tan fácilmente. Póngale una bacteria en una hora, millones. En un día, billones, ¿ya? Porque no necesitan de nada, ¿ya? Es decir, agrandan su volumen y se parten por la mitad. La otra agranda su volumen y se parten por la mitad. Y así se dividen muy rápidamente. Es un tipo de reproducción asexual, ¿ya? En cambio, el tipo de reproducción sexual en células eucariontes puede ser sexual y puede ser asexual, ¿ya? ¿A qué me refiero con sexual? Me refiero que necesitan de otro organismo para reproducirse, ¿ya? Y eso ocurre en el mundo animal y en el mundo vegetal en algunos casos, ¿ya? La forma que tienen las células, en el caso de la eucarionte, es muy variada, como revisamos células epiteliales, células musculares, las neuronas son súper diferentes, tienen muchas formas diferentes. En cambio, normalmente las procariontes, mamita, no te duermas, tienen una forma de bastón, así como las vimos, así como alargaditas, como un porotito, o esférica en forma como
como enrolladita, pero no tienen muchas formas, normalmente siempre son de la misma forma, muy básicas. En relación a su forma, donde está su material genético, el ADN, en el eucarionte siempre va a estar en forma de cromosoma o cromatina, cuando está condensada o no condensada, ordenada o no ordenada. En el caso de los procariontes, tiene un tipo de ADN que se llama circular, ¿ya? Que tiene no esa forma enrolladita de cromosoma, sino que tiene otra forma más diferente. No nos vamos a meter en relación a la forma, pero se le llama ADN circular, ¿ya? Estas son las principales características, cómo podemos comparar una célula eucarionte con una procarionte, ¿ya? Ruth y Belinda, ¿tiene alguna duda? Sí, yo sí entiendo las diferencias en eucariote y procariote. Entonces, ¿en la animal o en la humana, cuál de las dos va? Todas las células de un ser humano son células eucariontes. Nosotros en la próxima clase vamos a ver que las células eucariontes se subdividen en células animales y vegetales, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero la primera división de células son eucariontes. Nosotros, las células de nuestro cuerpo, del ser humano o de los animales o de los vegetales, todos esos seres que somos de complejidad mayor, que hacemos más funciones, ya que somos funcionalmente más complejos, todas son células eucariontes, ¿ya? Solamente los procariontes van a ser bacterias, virus y protozoos. No hay otro organismo que sea de células procariontes. Normalmente son organismos unicelulares y normalmente los pluricelulares son de células eucariontes, ¿ya? Da lo mismo si sea animal o vegetal, todas son eucariontes. Próxima clase vamos a revisar célula animal y vegetal, que son la subclasificación de las células eucariontes, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Es ahora? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Rocío Ferrada tiene alguna duda? Profe, ¿cuáles son las 3 funciones vitales de un unicelular? Las 3 funciones vitales, tanto de los uni como de los pluricelulares, 3. Una es la nutrición. Una célula tiene que alimentarse, si no, no constituye un ser vivo. Nutrición, relación, es decir, existe una relación con el medio o con otra célula, es decir, se relaciona, y la tercera es la reproducción. Si algo no tiene capacidades reproductivas, no constituye un organismo vivo, ¿ya? Tiene que reproducirse. Estefanía. El nucleoide es ese. Correcto, esa como madeja bien enredada ahí que aparece al medio, claro, es el nucleoide. A diferencia del eucarionte, no está definido así como adentro de una bolita, sino que está esparcido por el citoplasma. Así que al momento de pintarlo pueden pasar el lápiz por encima de la línea, más o menos para identificar dónde está la zona del ADN circular, ¿ya? Ok. ¿Rubén? ¿Sí, si no me equivoco? Hijo, sí, la pregunta 3 parece. No. Las 3 funciones vitales, no alcanzó a escribir. Ah, ya, las 3 funciones vitales de una célula son la nutrición, tiene que nutrirse, tiene que relacionarse con el medio, con otras células, y tiene que reproducirse, ¿ya? Ahora, en relación a la nutrición, ya que me lo han preguntado ya 3 veces ya en relación a las 3 funciones vitales, es bien interesante que sepan ustedes que hay algunas células que tienen capacidad de autonutrición. Se llaman células autótrofas, que fabrican su propia comida y se alimentan felices las células, ¿ya? Esas son células súper autónomas. Hay algunas bacterias que son así, no necesitan de un alimento exterior a ellas para poder nutrirse, sino que lo fabrican propiamente sus alimentos. Son células autótrofas. En cambio, hay otras que necesitan sacar el alimento del exterior, pero igual está la capacidad de nutrición. Eso no, algunas las hace más complejas ser autótrofas y otras heterótrofas, ¿ya? Pero existe también la función de la nutrición, por lo tanto, cumple con el requisito para ser un organismo vivo, ¿ya? ¿Alguna otra duda que alguien tenga?
¿Ninguna? Hoy día estamos poco para preguntar. Araceli tiene una duda. ¿Cuál es el nombre de ese simbolito que dice como M, UM? Ah, UM, esa, la U, yo la puse así, pero en realidad es como una letra griega, ya es como una U con un cachito más largo para abajo. eh, Significa micrómetro, es una unidad de medida, es la milésima parte de un milímetro. Si ustedes se recuerdan, en la primera clase hablamos de las unidades de medida, y es para que diferenciemos, lo puse allí, el tamaño o la diferencia de tamaño entre una célula procarionte pequeñita a una eucarionte que es mucho más grande. Normalmente las eucariontes son, yo puse ahí más de 10 micrómetros, pero en realidad hay algunas mucho más grandes de 10 micrómetros, incluso algunas pueden ser milímetros. Fíjense que el huevo es una célula eucarionte. ¿Cuánto mide un huevo? No sé, unos 5 centímetros. Son grandes, sumamente grandes. En cambio, jamás vamos a encontrar una bacteria procarionte de 5 centímetros, jamás, ¿cierto? O sea, son sumamente pequeñitas. Todas, no hay ninguna excepción más pequeña que 10 micrómetros, son todas mucho más pequeñas, o sea, completamente invisible al ojo humano, inclusive algunas ni siquiera visible con un microscopio óptico, sino que necesariamente visibles con un microscopio electrónico, que tienen un aumento mucho mayor al microscopio óptico, ¿ya? Eso, ese signo entonces significaba micrómetro, que es la milésima parte de un milímetro, ¿ya? Para el que no se recuerda en las clases de la unidad de medida. Ahí en la actividad que les dejé hay varias cosas interesantes, ¿ya? Hay algunas preguntas de, comunes y corrientes. También les puse un cuadro comparativo para que ustedes, puse solamente para que pusieran allí 3 diferencias, no necesariamente las 6 que yo puse, sino las que a ustedes más les ha llamado la atención entre una célula procarionte y una eucarionte. Y puse también una actividad donde ustedes deben ordenar en los niveles de organización biológica distintas estructuras que yo le puse arriba. Deben ordenarla desde el menor nivel, es decir, del primer nivel de una célula, hasta el quinto nivel, que es un individuo, ¿ya? Desde lo más básico hasta los niveles más complejos, en el caso de la biología, que es hasta el quinto nivel, que son los individuos. Ustedes deben reordenarlo. Están desordenados los que yo puse. Puse 3 ejercicios donde ustedes deben organizarlo en el correcto orden según su nivel de organización biológica, ¿ya? Y finalmente puse otras preguntas relacionadas con células procariontes y eucariontes. Y nuestra última pregunta, que es que escriba de memoria el versículo lema de nuestro taller de ciencias, que es Judas 1:25. Espero que a esta altura, cuarta clase, ya sea completamente de memoria, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Duda, consulta, inquietud, ansiedad, preocupación, lo que sea. Luis Pedro Hidalgo tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Iba a preguntar, ayer fui a un parque y me colgué de un fierro y el fierro estaba muy caliente y se me salió un pedazo de piel. Oh, Entonces le pregunté a mi mamá después cuando ya me tuve que lavar y todo, mamá, ¿cuánto va a demorar en crecerme otra piel? buena, Eh, ¿cuánto se regenera? Me dijo mucho tiempo, quizás un par de meses, y yo tenía la duda de por qué se demora tanto. Ya, no sé si un par de meses, porque la piel se regenera dependiendo de la zona de la piel, algunas cada 24 horas, algunas cada 72 horas y algunas incluso más de 3 meses, ¿ya? Pero yo estimo que la piel ahí te va a salir en una semana, quizás. Es una zona igual delicada, donde no tiene mucha resistencia, ¿ya? Pero demora tanto porque tienen que fabricarse células nuevas que tu cuerpo no tenía previsto que ibas a eliminar, ¿ya? Ni para que se fabriquen células nuevas, no es como por arte de magia. Fíjate todo lo que hemos estudiado de las células, que son estructuras complejas, porque son células eucariontes, no son procariontes. Entonces, al ser células, o sea, estructuras tan complejas, necesitas de ir formando desde un núcleo hasta una membrana por afuera, y eso cada una, o sea, a ti se te describieron millones de células en ese pedacito de piel que tienes ahí.
Entonces, por eso demora tanto en regenerarse. Pero Ah, no te preocupes, sí, de hecho también me paciencia. salió como agüita del... Es que, claro, nosotros tenemos aproximadamente 3 capas de piel, todas diferentes. Ya la primera barrera de defensa es la que vemos aquí, pero dentro tenemos un tejido, la dermis, la epidermis, y por dentro tenemos otro tejido epitelial, ¿ya? Entonces, tiene que regenerarse todo eso, ¿ya? No es llegar y decir, aparece por arte de magia. Lucas Urilla, Ya, muchas ¿tiene algún... gracias. Bueno, profesora, lo que pasa es que mi duda era, o sea, no era una duda, era que le iba a decir que yo imprimí la guía, pero salió como mala. La tinta negra sale mala. Así que Ya, creo que ahora no la voy a poder hacer. Yo creo que para la próxima clase a lo mejor la tenga hecha. ningún problema, Lucas, ningún problema. De hecho, hay niños que posiblemente no le hayan alcanzado a imprimir porque yo lo mandé tarde, pero la idea es que ustedes, como tienen acceso a la clase, puedan, en el caso cuando vengan a hacer su tarea, pueden volver a ver algunas partes donde no les haya quedado claro y la hagan durante la semana, cosa que de aquí al otro martes puedan ir completando lo que les falta. Así que ningún problema. Rubén, ¿tienes una duda? A las personas diabéticas se demoran en regenerarse o como una herida. Las de células. Ah, claro, a las personas diabéticas. Las personas diabéticas efectivamente tienen problema con la cicatrización, ¿ya? Tienen un problema con las plaquetas, porque los encargados de la cicatrización eh, de formar costras, que son como la primera barrera antes de que se te forme tu piel, ya son unas células que están en nuestra sangre, ya que son las plaquetas, ya, y también los glóbulos blancos hacen su parte, y los diabéticos tienen problemas con esas células de su sangre, ya, entonces al tener problemas con las plaquetas no tienen una capacidad de cicatrizar igual que una persona normal, ya, son como los anémicos que tienen problemas con los glóbulos rojos, que también es una célula presente en la sangre, ¿ya? Pero en este caso las plaquetas son las encargadas precisamente de ir a los lugares donde tienen alguna herida y poner un tapón mientras se forma una piel, y ese tapón es la costra. Y si los diabéticos no fabrican plaquetas, ya producto de sus niveles de azúcar, ¿ya? No tienen capacidad de cicatrización, ¿ya? Y por eso es peligroso que un diabético se haga una herida muy profunda, ¿ya? Leti Merino. Ah, sí, no, una pregunta fácil que lo que pasa es que esa parte no logré escuchar, y era las 3 funciones vitales de las células. Listo, las 3 funciones general de la célula procarionte, eucarionte, organismo unicelular, pluricelular de cualquier célula: nutrición, relación con el medio y la reproducción. Estas son las 3 funciones vitales de una célula. No significa que sean las únicas. Gracias. Las que tienen muchas otras funciones la célula, producen energía, proteínas, digestión, un montón de cosas, pero estas 3 son las básicas, ¿ya? Ok, gracias. Emilia. Vani. Bueno, yo quería hacer una pregunta acerca de la enfermedad de Hansen, o sea, la lepra. ¿Por qué a los leprosos no se les seca, se hacen heridas y se les caen pedazos de piel y no pueden regenerarse o algo así? Ya, ¿de qué enfermedad, Vani? No te escuché. La lepra. Lepra. Sí. Ya, sí, hay enfermedades, bíblicamente esa enfermedad es muy terrible, que todavía existe, no está erradicada completamente en el mundo, pero la lepra es una bacteria que afecta al tejido de la piel, no es problema, no es una enfermedad donde las células de tu piel tengan un problema, ¿ya?
por ejemplo, que no tengan capacidad de regenerarse, que se te cae sola, que le falte colágeno, no, no es una enfermedad dermatológica, si pudiéramos llamarlo, en relación a la piel, sino que es un, mira, no voy a engrupir diciendo que sé que es una bacteria o un virus, pero sí sé que es un organismo, una bacteria o un virus que ataca las células de tu piel, ¿ya? Y ataca el núcleo de las células de tu piel, y eso hace que las células de la piel dejen de funcionar como deberían, ¿ya? Pero por eso es una enfermedad contagiosa, porque las bacterias o los virus son contagiosos, se transmiten de un organismo a otro. Porque si fuera solo enfermedad de las células de la piel, no sería contagioso, es decir, mis células son las que están falladas, ¿ya? Pero no las de mi compañero que está al lado. Pero en el caso de la lepra, es una enfermedad adquirida, ¿ya? Me pegué la enfermedad, me contagié la enfermedad porque está provocada por otro microorganismo externo a mí, ¿ya? Ruth y Belinda. Que cuando un ser humano tiene la leucemia, ¿afecta la célula o no? Ah, sí, cuando un ser humano tiene leucemia, que es cáncer a la sangre, ya, esa es la leucemia, es cáncer a la sangre, lo que pasa es que la persona deja de producir glóbulos rojos, entonces la sangre de la persona se vuelve como agua, ¿ya? Porque lo que le da consistencia a la sangre, la principal molécula de la sangre, la principal célula de la sangre, son los glóbulos rojos, que la función de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno en la sangre, que nos permite respirar, el que permite que el oxígeno llegue a cada célula y la célula pueda hacer respiración celular, ya que nosotros lo revisamos el otro día como la glicólisis o la glucólisis. Ya, entonces, si la célula no tiene si la sangre no tiene un medio de transporte del oxígeno, que es el glóbulo rojo, entonces la sangre va a empezar a volverse agua, pierde toda su función. La leucemia es una enfermedad incurable porque es bien difícil eh, poder hacer que produzca glóbulos rojos en nuestro organismo de manera como artificial. Pero sí, precisamente esa no es una enfermedad adquirida así como de microbios de virus, sino que son enfermedades a las células de mi sangre, ¿ya? Por eso no es contagiosa también. Estefanía Pinto, ¿tiene alguna duda? Sí, la pared celular de la célula procariote solamente es ese bordecito que apunta el palito azul en el Es ejercicio, o es todo eso. Lo que pasa es que se ve que como que la célula está como tiene un sacadito ahí y se alcanza a ver la última capa que es la que se ve por afuera externa, es la parte más externa, pero precisamente solo se alcanza a ver ese pedacito, sí, solamente es ese pedacito que se ve ahí arriba, donde está apuntado, ¿ya? Ok. Eso, chiquillos. Y le voy a decir al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas capítulo 1, versículo 25. ¿Ya? Y como la próxima clase va a ser la última, así como más de teoría, porque la que sigue vamos a trabajar con los materiales que les voy a mandar. Vamos a incluir en la siguiente clase una parte respecto de las enfermedades asociadas a las células, ya porque siempre es lo que le llama harto la atención en relación a algunas patologías, algunas enfermedades que afectan principalmente algunas estructuras celulares, para que ahí ustedes hagan sus preguntas correspondientes. Mary, ¿tiene alguna pregunta? No te escucho, Mary. Más o menos. A ver, háblame fuerte. ¿Me escucha ahí? Sí, más o menos. ¿Sí? Ya, quería preguntar, o sea, le quería decir versículo de nombre. Hoy no entendí. Dale, escríbeme por el chat, a lo mejor en el chat te puedo leer mejor. Tiene mala calidad de audio. Sí. El chat está bloqueado. Ah, ya, el chat está bloqueado. Pucha, ya. No te escucho, Mary, así que vas a tener que arreglar el chat para poder hacer tus preguntas, porque no te escucho. O yo tengo mal audio o tú tienes mal micrófono, una de dos. Mm, Ya se escucha. Sí, dale, háblame lentito y bien fuerte.
Le quería decir el versículo de memoria. Ah, dale, Mary, el versículo de memoria, te escuchamos. Al único y sabio Dios, a Él nuestro Salvador, sea toda gloria, honra, imperio, potencia, por todos los siglos. Amén. Súper bien. Judas capítulo 1, versículo 25. Amén. Excelente, Mary, te felicito. Espero que sea de memoria ahora para todos los que están en este momento conectados. Aquí dice 34 participantes, pero de repente hay más de uno por pantalla. Así que espero que a estas alturas todos ustedes sepan Judas 1.25, porque es una realidad en nuestra vida, y todo lo que somos, ya sea pequeñito como una célula o grande como nosotros, la gloria se la damos al Señor. Así que, bien, los dejo con la tía Dani, que debe estar por ahí. Sí, aquí Fundación. estoy. Ahí. Sí, aquí estoy. Gracias, tía Sarita. Le damos las gracias con la manito, como siempre. Muchas, muchas gracias por todo lo que hoy día nos ha enseñado. Vamos a terminar. Hoy día no se portaron tan bien, así que tuve que bloquear el chat como a mitad de reunión. Así que, bueno, que nos sirva como lección. La próxima va a haber una nueva oportunidad. Ya vamos a ver cómo se portan. ¿Alguno de los niños presentes quisiera orar? ¿Alguno? ¿Estefanía tiene la pregunta arriba o no? ¿No? Ya, el Jeremías quiere orar. Así que escuchamos la oración con respeto, cerramos nuestros ojitos. Ya. Señor, cuántas gracias te damos en esta hora porque nos permite estar reunidos una vez más, aprendiendo acerca de esto tan hermoso, Señor, de tu creación, de lo que tú hiciste, Señor, de estas cosas tan complejas, Señor, que tú has hecho, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Tú nos has dado los medios para poder descubrir estas cosas, que podamos aprender, Señor. También te queremos pedir por el resto del día que nos queda. Acompáñanos, Señor, para que podamos hacer bien lo que nos resta de este día, Señor. Abre nuestras mentes cuando hagamos las tareas. Señor, también le queremos pedir por los hermanos, o sea, los niños que no se pudieron conectar. Quizás tenían algún problema, Señor, pero nosotros sabemos que quizás se pueden conectar la otra semana. Señor, todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jeremías. Un abracito para todos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.